Bueno, creo que es algo redundante decirles que la intención de estos videos es que aprendan a derivar. Pienso sacar una serie de 10 videos sobre derivación y en base a la respuesta que tenga sobre estos videos voy a seguir con el cálculo integral, que como todos saben es un poco más difícil. En mi experiencia personal como estudiante les puedo decir una cosa, y es que he visto muchísimos videos sobre personas que son bastante buenas y no quiero hacer publicidad aquí, pero hay buenas personas que enseñan, pero me he dado cuenta que tienden a ser muy particulares sobre algunos ejercicios, y creo que uno como estudiante que realmente le ha tocado estar en el ámbito de estudiante, valga la redundancia nuevamente, es que sabes más o menos qué es lo que uno necesita para aprender a derivar. Así que espero que les gusten mis videos y voy a empezar con una cosa que es súper básica en esto. Va a ser notación y nociones básicas. Así que comencemos. Aquí en la pantalla se muestran tres ejemplos de cómo se puede denotar una derivada. Es común que se encuentren las tres en los libros y a veces tienden a confundir bastante al estudiante. Particularmente a mí me gusta más la tercera porque se vuelve un poco más cómoda a la hora de estar realizando un producto, por ejemplo, o un cociente de una derivada, que a veces tienden a ser muy grandes, tienden a tener mucho contenido. Entonces se vuelve muy tedioso estar escribiendo, por ejemplo, el caso número uno, pero más sin embargo tienen que verlo y vamos a hacer ejercicios implementando las tres maneras de nombrar a una derivada. La primera se lee como la derivada de y respecto de x, la segunda se lee como f' de x y la tercera se lee como y'. Es muy común, repito, que encontremos los tres casos en libros o que su maestro les haga una mala jugada y a la hora de hacer el examen les ponga, por ejemplo, la segunda y ustedes tiendan a confundirse, pero no se preocupen, es exactamente lo mismo. Vamos a ver las fórmulas básicas de derivación. La primera se lee como la derivada de una constante respecto de x es igual a 0. No es muy recomendable que el estudiante se aprenda estas fórmulas como una recetita de cocina. Es mucho más recomendable que ustedes piensen y analicen la cuestión de que la derivada de una constante siempre va a ser cero. Una constante, por ejemplo, que va a ser bastante común, se los adelanto de una vez, que ustedes lleguen a encontrarse en sus ejercicios a lo largo de su educación, que vean que les introducen a pi, por ejemplo. Pi, a final de cuentas, sigue siendo una constante y su derivada va a ser igual a cero. Ahora bien, la segunda fórmula dice, la derivada de x respecto de x siempre va a ser 1. Tampoco es recomendable que ustedes se lo aprendan así, porque en el momento en el que cambien la variable ustedes ya no van a saber qué hacer. Se los digo porque es algo muy común y porque yo fui estudiante, en su momento aprendí a derivar y fueron cosas que me pasaron. Entonces, depende mucho de la variable que ustedes tengan en la función que van a derivar. Por ejemplo, si tuvieran la derivada de y, entonces sigue siendo 1. La derivada de cualquier variable que no esté elevada a ningún exponente, quiere decir que no tengo un numerito arriba, siempre va a ser 1. Aquí tenemos algunos ejemplos de las fórmulas básicas de derivación entrando en el concepto de la derivada de una constante. En el primer caso tenemos la derivada de 5 respecto de x aplicando la primera fórmula, pero repito, no se lo aprendan así, simplemente apréndanse que la derivada de un número cual sea siempre va a ser 0. Entonces, en el segundo caso tenemos la derivada de pi. Este es un caso interesante porque le prueba al alumno de cierta manera que no importa que el número sea racional, es decir, que tenga punto decimal, porque todos sabemos que pi tiene un valor de 3.1416. Va a aplicar lo mismo y su derivada va a seguir siendo 0 porque es un valor constante. En el tercer caso lo tenemos expresado de una diferente forma, pero a final de cuentas sigue siendo lo mismo para que cuando lo vean no les caiga de sorpresa. Tenemos que f de x es igual a 5, entonces me pide f' de x y nuevamente volvemos a lo mismo, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Y en el último caso tenemos que y es igual a 100 y nos pide y', quiere decir la derivada de y, que va a seguir siendo 0. Para el segundo caso les voy a poner dos ejemplos. En el primer ejemplo nos pide calcular la derivada de y respecto de x. Nuevamente les voy a recordar lo que dije anteriormente. Siempre que se tenga una variable sola, es decir, cualquier variable cual sea, que no esté elevada a ningún exponente, quiere decir que no tenga numerito arriba, va a ser siempre su valor 1. Entonces, por lo tanto, se entiende que la derivada de y respecto de x es igual a 1. Ahorita voy a poner unos ejemplos para que ustedes mismos vayan viendo qué es a lo que me refiero. En el segundo caso nos da una función f de x igual a x. Como la x está sola y no tiene ninguna constante que lo acompañe y no está elevado a ningún exponente, entonces f' de x tiene que ser igual a 1. Esta fórmula es bastante importante a la hora de aprender a derivar, así que les recomiendo que pongan mucha atención. Vamos a ver de qué se trata. Nos dice que la derivada de c por v, que no es más que la derivada de una constante multiplicada por una variable,
se puede expresar de la siguiente manera. C sale al ser constante de la derivada y después derivamos la variable. Como dice aquí claramente, C es una constante y B es una variable. Ejemplo de C puede ser cualquier número. Si ustedes tienen una variable que multiplica, ojo con eso, no se puede sacar una constante si está sumando o restando. Solamente se puede en productos, es decir, en multiplicaciones. Entonces, regresando a lo mismo, si tenemos una constante multiplicada por una variable, la constante sale y después derivamos la variable solita. Esto hace más fáciles las cosas. Así que ejemplo de B puede ser cualquier variable x, y, z o según la variable que les pongan ustedes. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Aquí tenemos 3x donde c es 3 y v es x. Entonces lo único que se hace en este caso es que el 3 sale a multiplicar y derivamos x. La derivada de x, como se muestra en pantalla, es 1. Lo multiplicamos por 3 y entonces la solución de esta derivada es igual a 3. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre.